Es por eso que en este momento vamos a presentar, vamos a hacer, vamos a iniciar con la presentación de osteoporosis titulada Rompiendo la fragilidad, avances en el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. Y una frase importante que es hora de actuar. Una imagen vale más que ni palabras. Miren la imagen de un hueso normal y miren un hueso con osteoporosis. La imagen vale más que mil palabras y las consecuencias de esta patología son muchas veces nefastas, mortales y que impactan negativamente no solamente en el paciente, sino en el entorno y la familia que de ese paciente. Mi conflicto de interés, hay que declarar un conflicto de interés para esta conferencia y mi conflicto de interés es claro, es preciso y debo de ser conciso en declararlo, que es promover el orgullo de ser internista. Somos miembros de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, que fue fundada en el año 1958 y en la cual nos sentimos orgullosos y que actualmente presidimos el capítulo Postatlántica y a la cual invitamos a todos a que se unan a las actividades académicas que a través de ellas se promueven como una agremiación académica. Y el impacto de esto, y debemos iniciar entendiendo cuál es el impacto de la osteoporosis, así como inteligencia artificial nos creó esta imagen que ustedes ven a la derecha de sus pantallas, donde cual se ve el planeta Tierra impactado por un gran meteorito. El impacto de la osteoporosis, sin lugar a dudas, genera, para que la redundancia, un gran impacto en las personas y en la familia, porque en la medida que aumentan los años, y como sabemos la expectativa de vida en Colombia y en el mundo ha seguido aumentando, y cerca del 10% de las mujeres a los 60 años presentan osteoporosis y este número prácticamente se duplica, perdón, duplica no, sino que llega a ser 6 veces mucho mayor a los 90 años y puede ser duplicado prácticamente a los 70 años, a los 10 años. Y esto va a generar de que en la medida que aumenta la población y va aumentando la expectativa de vida, el número de pacientes con osteoporosis va a ir aumentando. Y las estadísticas y las estimaciones que se tienen, que al 2050 se estima que 56 millones, digamos 56 millones de habitantes en Colombia y que el 39%, es decir, más de 22 millones tendrán más de 50 años y cerca del 14%, es decir, 7,8 millones, más grande que la ciudad de Bogotá, tendrán cerca de 70 años o más. Y miren que la probabilidad de tener una mujer osteoporosis a los 70 años es el del 20%. Créanme que no es un dato menor y que impacta significativamente en la salud de los colombianos y en la población en general. Pero los estudios nos demuestran que en la medida que va aumentando la expectativa de vida, en la medida que van pasando los años en este registro que fue del 2012 al 2018, publicado en la Sociedad Española de Reumatología y el Colegio Mexicano de Reumatología, nos muestran cómo a medida de los años se va duplicando, incluso triplicando y a veces en algunos momentos llegando a ser 4 veces la proporción de osteoporosis en esta población. El problema es que así como Ángela, que es esta señora que está aquí, el problema es que una de cada tres mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura por osteoporosis relacionada en su vida. Ya recordemos que el riesgo va a ir aumentando con los años y el riesgo va a ir aumentando de forma significativa y se estima que un crecimiento de fractura de cadera sea de un 128%. Quienes hemos tenido familiares con fractura de cadera, créanme que es un evento totalmente catastrófico para la familia y para la persona que la padece. ¿Por qué? Porque uno de cada tres personas que sufren de una fractura de cadera no puede caminar sin ayuda luego de un año de la fractura. Uno de cada cuatro morirá en un asilo, permanecerá, irá a un asilo, y uno de cada cuatro morirá en los siguientes 12 meses. Esa estadística me impacta, esa estadística me tocó, y esa estadística la vi hace muchísimos años cuando mi abuelita falleció secundaria a una fractura de cadera. Cuando vi un vecino que decía, o escuché a un vecino que decía que íbamos camino al hospital, y me decía, no, es que mi mamá también se fracturó y se murió a los 2 meses. Para mí eso me impactó, me molestó, que me pareció imprudente que ese vecino me comentara eso, pero era una estadística del día a día, y después yo estaba viviendo esa situación con mi abuelita a los 3 meses. Y es algo que en realidad impacta mucho, que nos duele y que aún, aunque hace muchos años, su impacto y su pérdida sigue vigente en todo y cada uno de sus familiares. Es por eso que es importante tratar de poder tratar esta enfermedad y poder diagnosticarla de forma temprana, porque el 20% de los fallecimientos se presentan generalmente en primer año, ¿no? El 30% de la fractura de cadera genera discapacidad permanente y la incapacidad de forma para caminar, para
forma independiente se presenta en el 40% de los pacientes, sumado al temor que esto genera en ellos y en la familia y todo el entorno, las cosas que hay que modificarse en casa y todo lo demás. Y la incapacidad para realizar actividades de la vida cotidiana de forma independiente se registra en cerca del 80% de los pacientes que se presenta una fractura de cadera. Por eso no es más que luego de una fractura clínica, luego de una fractura a los 24 meses, puede existir la posibilidad de un 18% de nuevas fracturas en cualquier sitio, pero miren el porcentaje de fractura vertebral que es significativo, pelvis, clavícula, todo lo demás, y todo lo que mostramos, la incapacidad para realizar actividades cotidianas, reducción de la calidad de vida, ingreso a un asilo, preocupación por las caídas, las secuelas que tiene y las cargas que generan tanto al sistema de salud como al cuidador y al entorno que tiene ese paciente. Por eso la pregunta es, ¿podemos cambiar la historia? Y la respuesta es sí podemos cambiar la historia. Lo que sucede es que lamentablemente tenemos que hacernos una, o bueno, lamentablemente, o quisiera que todos nos hiciéramos esta pregunta. ¿A quién le gustaría prevenir una fractura osteoporótica? ¿A su abuelo, a su abuela, a su mamá, a su papá, a su tío, a su tía? Y yo creería que la respuesta, sin lugar a dudas, es que todos quisiéramos tener esta posibilidad y poder prevenirlo. Entonces la pregunta, así como esta inteligencia artificial nos creó esta imagen de unos doctores tratando de dar una mano a todos, lo que tenemos que saber es qué debemos hacer para poder hacer eso, para poder prevenir una fractura osteoporótica en nuestros familiares o en nuestros pacientes. El problema es que así como en muchas patologías, solamente el 52% de los pacientes se le informó que tenían osteoporosis, solamente el 28% recibieron una medición de DMO y solamente el 3 del, el, tre- tre- el- so- y solamente el 30%, el 33% de los pacientes recibieron tratamiento osteoporótico. Es decir, la mitad se le informó que tenía osteoporosis, cerca del 28% solamente recibieron una DMO y solamente un tercio de población total recibe tratamiento. Y la pregunta es, ¿los pacientes no saben que tienen osteoporosis o tal vez nosotros como personal de salud no lo diagnosticamos de forma temprana, oportuna y hicimos un tratamiento que pudiera cambiar el curso normal de la enfermedad? Creo que la respuesta es, y en a este punto la responsabilidad es nuestra. Tal vez no hicimos un abordaje adecuado, un diagnóstico temprano para poder hacer un abordaje terapéutico adecuado y oportuno. Por eso la hoja de ruta que les propongo y que les planteo de acuerdo a la experiencia que hemos tenido para los pacientes con osteoporosis es que lo primero es que identifiquemos los factores de riesgo. Y les voy a mostrar por qué, porque tal vez pudieran decir, bueno, a todos pidamos una DMO o cuál es la población. Más adelante miraremos cuál es la población en la cual debemos pedir una citometría ósea por DXA, que será la mejor opción hasta el momento para diagnóstico y disponible en nuestro medio. Pero lo primero es identificar los factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Existen factores, hay una tabla muy extensa que pueden haber desde medicamentos predisponentes como la toma de glucocorticoides, más de 3 meses de prednisolona de 5 miligramos, la quimioterapia, algunos anticonvulsivantes, hay mucha duda sobre eso, o hay mucha literatura sobre los antidáceos y los inhibidores de la botones que podrían inducir a esto, pero también enfermedades predisponentes como enfermedades inflamatorias, autoinmunes, trastornos de malabsorción que van a generar un trastorno a nivel del calcio y también trastornos genéticos, el sexo femenino, la historia reproductiva y sobre todo una cosa importante, averiguar en el tema de las mujeres la edad de la menopausia, si existe una menopausia temprana, porque es un factor de riesgo importante en esta población y que tiene que identificarse de forma temprana para nosotros poder actuar y consecuentemente y poder tratar de hacer un diagnóstico mucho más oportuno. Y les traigo un ejemplo, una paciente de la vida real que la vimos hace poco, es una mujer de 60 años, la vimos hace prácticamente un mes y 20 días, es una mujer de 61 años que su motivo de consulta era porque vengo por la gastritis, pero dentro de sus antecedentes personales le preguntamos a qué edad tuvo la menopausia. Ella refiere una menopausia a los 38 años. No tenía fracturas previas, padres sin fracturas, no tabaquismo, no uso de glucocorticoides. Y lo que hicimos fue una DMO, la cara de nuestra paciente cambió sin lugar a dudas. Miren que tenía 60 años, no tenía indicación de una DMO por la edad y observemos el test score en la columna vertebral, -4,3 con una densidad mineral ósea de 0,60 gramos por centímetro cúbico, por centímetro cuadrado, perdón, y un test score en cadera total de -2,9 con un valor de referencia para la edad de 64 en cadera y 57 en. Tal vez si nosotros no hubiésemos hecho énfasis en interrogar ese antecedente, pero además de que entender que ese antecedente
antecedentes, es un factor de riesgo para osteoporosis, nos conllevaría a que tal vez demoraríamos 5 años más para el diagnóstico, si en el mejor de los casos, si a los 65 años se le pediría la DMO, como es la recomendación en la población general, sin factores de riesgo que mencionamos anteriormente. Por eso la siguiente pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿a quién le voy a solicitar una DMO? La respuesta es muy sencilla. La respuesta a la DMO la voy a pedir a toda mujer con edad mayor o igual a 65 años. Pero ahí bien, ¿a qué mujeres entre edad entre 50 y 65 años le voy a pedir? A toda mujer menor de 60 años, 65 años si tiene cualquier factor de riesgo de densidad mineral ósea baja. ¿Cómo qué? Como IMC de 19, fractura previa fragilidad, uso de medicamentos con alto riesgo como glucocorticoides, prednisona más de 5 miligramos por 3 meses, o enfermedades de condiciones asociadas como pérdida de hueso por la menopausia precoz, por la infección por VIH. Y recordemos esta cosa importante: la infección por VIH es uno de los factores de riesgo y esa población también debería tamizarse para DMO mucho más temprano. Entonces no es, hay que tratar de sumar algunas cositas allí en esas poblaciones de riesgo y temáticas que hemos visto en noches de medicina interna en los días anteriores. Entonces, vamos a pensar que vamos a pensar, no, debemos de solicitar una DMO en los pacientes, en los hombres mayores de 70 años o que tengan entre 50 y 69 años y que tengan un factor de riesgo para densidad mineral ósea baja, como lo mencionamos hace 3 diapositivas, o personas que tengan enfermedades como artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, o personas como hombres que hayan tenido fracturas previas, especialmente si fueron causadas por un trauma mínimo. Toda mujer o hombre con fractura por un trauma mínimo que no se ha explicado debería recibir una DMO en este grupo etario antes de los 70 años en los hombres. Y una población importante que aquí tenemos que tener en cuenta la estadificación, perdón, aquí hay un error en la imagen, este score menos 2.0, no menos 20.0. Este score en la población, en los pacientes diabéticos, el diagnóstico que se hace en todos los pacientes con menor de menos 2.5. En el caso de los diabéticos, la Asociación Americana de Diabetes la recomienda que el tamizaje o el diagnóstico de esto, no el tamizaje, el diagnóstico de esto se hace con un test score menor de menos 2.0. Por eso ahí el rango cambia un poquito en esa población que no es menor. Es importante que sepamos identificar y sepamos diagnosticar y leer una densitometría ósea, porque mire este error que cometió una periodista. Y este video te dirá: no lo tuvo el doctor. Esta imagen, este video lo tuve porque al final de año, el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, y los periodistas toman muchas cosas que le pasaron durante el año, errores que tuvieron en la transmisión, que tal vez no se vieron o que pasaron desapercibidos. Y miren cómo una medición que se equivocó en la forma como medir, imaginemos qué pasa. Miren esto que pasa aquí. Ya está midiendo la longitud del hueco y quiere luego mirar la profundidad del hueco. Miren lo que pasa cuando mide la profundidad. Ok, miren cuánto ella midió la profundidad y qué hizo. La confundió y se fue a medirlo al final. Dijo que tenía 30 metros de profundidad el hueco. La pregunta que yo me haría es: ¿qué consecuencias tendría si el hueco fuera el resultado de una DMO? Créame que confundir de forma tan abrupta y de forma tan marcada la longitud con la profundidad y esas medidas que ella hizo, si tal vez nosotros no tenemos la certeza, no tenemos el conocimiento adecuado, que es muy básico para poder interpretar una DMO, podemos generar interpretaciones adecuadas y por ende el diagnóstico que se va a hacer con el paciente no va a ser el oportuno, no va a ser el adecuado y consecuentemente el abordaje terapéutico no va a ser el deseado o el acorde. Por eso es importante tener claridad de cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta en una osteocitometría ósea. Esto tengo muchos problemas últimamente con el prestador porque con el objetivo actualmente de poder disminuir el consumo de papel, en los cuales estoy de acuerdo, eh,
los pacientes en el prestador, donde la mayoría, en el sitio de trabajo donde se hacen la mayoría de las osteocintometrías óseas, ya no nos envían el resultado en físico, sino que le dicen al paciente que lo descargue y créame que es muy complicado descargar las imágenes. Es ideal que descarguemos las imágenes y no solamente mirar la gráfica, sino mirar a ver si en realidad la osteocitometría ósea y sobre todo la columna, la medición es confiable. ¿Cómo? Entendiendo que la columna debe estar centrada, que la columna debe estar derecha y no ladeada, que debe haber una línea que se traza entre ambas crestas ilíacas que deben ser visibles y debe incluir la mitad de L5 y la mitad de 12. Si esto no se cumple, es la medida de la columna vertebral, es no confiable y en esos casos se debería medir por protocolo el antebrazo. De resto, no se debería medir antebrazo y usted no debe tomar en cuenta el antebrazo si le da el test score que le reporte, si la confiabilidad, si hay confiabilidad en la medición de columna y la medición de cadera. Rutinariamente, ¿qué se mide? Cadera y columna. Si una de estas dos, sobre todo columna, no es confiable, se medirá el antebrazo y el antebrazo no dominante del paciente. ¿Por qué? Porque hay una importancia individualizar. Observen esta imagen que hay tres mujeres de 60 años y tres mujeres de 70 años. Todas tienen características diferentes y miren que tienen también clasificación de riesgo diferente. ¿Por qué? Porque la primera es una mujer de 60 años con terapia con glucocorticoides, pero tiene una puntuación de test score de -1.5. La segunda tiene igual puntos, igual antecedente de terapia con glucocorticoides, pero tiene una puntuación de -2.0 y eso hace que el riesgo cambie y la puntuación de riesgo de fractura osteoporótica mayor a los 10 años es de 10% en la paciente de 60 años con 1.5 de score y de 2.0, con la paciente de menos 2.0 tiene un riesgo de fractura osteoporosis mayor de 21%, conllevándola esto a un riesgo alto. Y si observamos la que viene después, paciente con terapias, con glucocorticoides y con terapias altas, pero que también tiene una puntuación de menos 2.0, ya pasa a un muy alto riesgo. Igual pasa por las pacientes de 70 años. Por eso es importante clasificar el riesgo. Y ustedes me dirán, ¿por qué es importante clasificar el riesgo? Porque el paciente con riesgo bajo lo que va a hacer es optimizar los niveles de calcio, de vitamina D, utilice ejercicio para prevención de la osteoporosis o de la fractura y debe decidirse, aquí más adelante le voy a mostrar cuáles son algunas opciones terapéuticas que se pueden utilizar, pero no vamos a utilizar ni antirresortivos ni osteoformadores en estos pacientes. A diferencia del paciente con alto riesgo que se debe considerar antirresortivo y en los pacientes con muy alto riesgo que se debe considerar el osteoformador. Ahora miraremos cómo definimos un alto riesgo y cómo vamos a definir un alto riesgo en estos pacientes. ¿Cuándo se debe realizar la búsqueda activa de fractura vertebral? En todo paciente que tenga usted el diagnóstico de osteoporosis está obligado a buscar fracturas vertebrales, pero sobre todo en mujeres mayores de 65 años con una puntuación de T-score menor o igual a -1 en el cuello femoral, o mujeres de 70 años mayores de 80, hombres mayores de 80 años, con una puntuación de T-score menor o igual a -1.0 en columna lumbar, en cadera total o cuello femoral, o hombres entre 70 y 79 que tienen un T-score menor a -1.5. Pero para fines prácticos, ¿qué debemos de hacer? Todo paciente con diagnóstico de osteoporosis debe buscar una fractura vertebral. ¿Cómo lo hacemos? Realizando una radiografía de columna dorsolumbar. En las mujeres por encima de 70, en los hombres mayores de 80 años y en los pacientes que hayan perdido menos 4 centímetros de estatura. Tal vez esto es difícil, tenemos que decirle al paciente, ya la mayoría tienen cédulas nuevas y los han medido actualmente. Yo lo que trato de preguntarle a los pacientes es, oiga, ¿usted cuánto medía cuando estaba joven, cuando se fue a casar? Y miramos ahí y lo medimos nuevamente y seguramente en la talla podríamos encontrar diferencias. Si hay más de 4 centímetros, debemos de considerar que puede haber riesgo de fractura vertebral y deberíamos de solicitar una, una radiografía de columna dorsolumbar. Y esto es importante y sobre todo como internista. Este evento se llama Noches de Medicina Interna, pero este tema es transversal a múltiples especialidades, sobre todo compartimos manejo con ortopedia, con ginecología, y hay que buscar siempre secundarismo. En todo paciente con osteoporosis debemos de buscar secundarismo y debemos de pedir para clínicos que nos ayuden a eso. Sí, descartar hiperparatiroidismo, descartar otros trastornos minerales óseos, descartar hipocalcemia, hay que descartar hipertiroidismo, interrogar muy bien sobre los antecedentes y uso de glucocorticoides porque sería un manejo específico y es un escenario un poco más complejo de tratar
con esos pacientes. Por eso el siguiente paso es calcule el riesgo y define tratamiento farmacológico. Y para calcular el riesgo es sencillo. Usted tiene que calcular el riesgo y calcúlelo usted. No se confíe de nadie, porque si no le pasa como este señor que se confió de un peatón que le dijo, le estaba diciendo cómo debía parquear. Y él se confió, listo. Y le dijo al final, cuando golpeó el carro, le dijo, ahí está, listo. Entonces no debemos de confiarnos de nada. El cálculo lo debemos de hacer nosotros. No podemos solamente confiarnos de la DMO porque sería confiarnos de ese peatón. Y aquí está claro, la indicación de tratamiento es cuando tenga un test score de menor o igual de -2.5. La indicación de tratamiento en pacientes con alto riesgo es que tenga un FRAP mayor del 20% de fractura toporótica mayor y la meta va a ser tener un FRAP menor de 10. Es importante lo siguiente, los pacientes, esos son los pacientes con alto riesgo, y los pacientes con muy alto riesgo son que tengan fracturas previas en los últimos 12 meses o que tengan un riesgo de fractura toporótica mayor calculado por FRAP mayor de 30%, en fractura toporótica mayor o mayor de 4.5 en cadera, o que tengan un T-score menor o igual de -3.0, o múltiples factores de riesgo, o que se fracturen recibiendo un tratamiento para osteoporosis. Es importante y una recomendación que les doy para nuestro medio. Lo ideal y lo correcto es que cuando usted vaya a hacer seguimiento, y ahora miraremos cuándo hacer una nueva osteoncitometría ósea, es que se debe hacer en el mismo equipo, porque es la forma de comparar de forma adecuada. Si es un equipo diferente, que tal vez eso es una limitante y todos lo vivimos, que hoy el prestador o el asegurador está contratando con un prestador en específico y en 2, 3 años es otro prestador completamente diferente y con otro osteocitómetro diferente, esto nos va a hacer que no podamos comparar y que la osteocitometría. Eso es una gran limitante porque lo que deberían hacer esos prestadores es que el asegurador debería de pedirle a esos prestadores cuando cambien prestador es que hagan una calibración de sus equipos a través y que puedan llegar a, ellos hacen, los técnicos hacen un tipo de estudio, más o menos toman 15 personas y 15 en cada equipo y luego comparan los resultados y podrían calibrar esos resultados como tal. Pero eso no se hace, no es lo frecuente, no es lo que se utiliza y tal vez en la mayoría de los escenarios no lo vemos. Entonces aquí una recomendación es que cada vez que diagnostiquemos una osteoporosis, lo que deberíamos hacer es pedir, deberíamos anotar en historia clínica, además de anotar el test score, debemos de anotar la densidad mineral ósea, porque ese va a ser nuestra meta o nuestro objetivo cuando hagamos una nueva osteometría. Anotar el equipo con el que se hizo para cuando tengamos el nuevo osteociómetro, la nueva osteometría, que generalmente va a ser en los mejores de los escenarios a los 3 años, en algunos a los 5 años, perdón, y la terapia autoformadora en una al año y en la otra a los 2 años. Esto va a ser que nos permita comparar los resultados y saber cómo calculamos el riesgo, cómo sabemos si tiene un 10%, un 30%, un 4.5%. Lo calculamos a través de la estrategia FRAP. Aquí les grabé un videito de cómo se calcula el FRAP. Vamos a la barra de Google y escribimos FRAP Colombia y buscamos el primer resultado que tenemos ahí. Importante que cambiemos y vamos a América Latina y no aparece Colombia, sino Colombia. Y miren, colocamos todos los datos del paciente. Cuando escribimos todos los datos del paciente, digitamos los datos y esto nos va a dar con la DMO, porque existe la forma de calcular FRAP sin DMO, pero para Colombia no es válido para hacer diagnóstico y definir tratamiento. Y miren cómo un paciente que pareciera que tuviera un riesgo alto porque es menos de 3.0 pasa a un riesgo de fractura toporótica mayor de 23 y cuando lo vamos a la gráfica y cruzamos las variables, da por encima del umbral máximo de tratamiento. Es decir, y tiene un más del 20% de riesgo. Esta paciente pasa, aunque el test score pareciera que fuera de alto riesgo, pasa a ser muy alto riesgo y la necesidad de tratamiento debería ser con osteoformadores y no con antirresortivos. Es por eso que debemos de elegir la mejor opción de tratamiento. Y aquí ya estamos a la cosa a lo que nos interesa, cómo tratar a la paciente con osteoporosis. Miren esta gráfica es muy bonita porque son las recomendaciones, las primeras directrices que están claras, y fueron en el 2020, han ido cambiando algunas cosas, es que dependiendo de qué es lo que voy a tratar, si voy a tratar fractura vertebral o no vertebral o cadera. Aquí están todas las terapias que han demostrado. Por ejemplo, de Nusumab tengo demostración en fractura vertebral, no vertebral en cadera, igual que solendrónico, igual que teriparatide, que no demostró, por ejemplo, no demostró en ningún efecto hasta ese momento en fractura de cadera. Pero esta guía
me gusta muchísimo y me voy a detener un poco para poder explicarse. Todas las mujeres, por ejemplo, en el caso de las mujeres menopáusicas, posmenopáusicas, defino cuál es el riesgo. Si el riesgo es bajo porque no cumple con ninguno de los dos criterios mencionados anteriormente, debo de definir lo siguiente. Si el riesgo es bajo, voy a definir si el riesgo es bajo o moderado y lo que voy a hacer es una evaluación nuevamente a los 2 a 4 años. Es lo que se regresa, es decir, reevalúe nuevamente el riesgo y hago una nueva DMO de 2 a 4 años. Pero si el riesgo es muy alto, debe decidir si utiliza bifosfonato o denosumab. Y ahorita les voy a mostrar algunas gráficas o algunos estudios que nos van a permitir tomar la mejor decisión dependiendo de lo que queramos. Pues recuerden que mi objetivo siempre va a ser tratar las que impacten más, cadera y vértebra, y prevenir cadera y vértebra. Yo tengo que buscar a ver qué es lo que me impacta más ahí. Entonces, ¿qué utilizo? Puedo utilizar bifosfonatos, pero siempre miren que la gráfica está, siempre se utiliza sumado a calcio y a vitamina D y suplementar la deficiencia de vitamina D. ¿Y cuándo se reevalúa y cuándo se hace una nueva DMO? A los 3 años con los pacientes con bifosfonatos. Si el paciente tiene denosumab, igual lo vamos a indicar cada 6 meses, se utiliza calcio más vitamina D y se va a reevaluar cuándo el riesgo a los 5 años para definir si vamos a extender terapia extendida o lo vamos a llevar a los 10 años. ¿De qué va a depender eso? Que si el paciente es intolerante a una o ambas las terapias, vamos a decidir si tienen menos de 60 años y tienen menos de 10 años de la menopausia, el riesgo es bajo para esto. Y si no tiene riesgo bajo para enfermedad tromboembólica, podemos utilizar algunas otras terapias que no son para tratamiento osteoporosis podrían ayudar. O los mayores de 60 años que podríamos considerar también otras terapias que no son bien para manejo de osteoporosis, que bueno, sí nos podrían ayudar a prevenir que se presente esta patología o reducir el riesgo de la enfermedad. Pero los pacientes con muy alto riesgo, que ya dijimos, que son los que tengan fracturas vertebrales, que tengan fracturas previas en los últimos 12 meses, que tengan un riesgo de fractura osteoporótica mayor del 30% o un riesgo de fractura de cadera mayor de 4,5 de acuerdo a FRAP, deben de recibir dos terapias, son osteoformadores, teriparatide o romosozumab. Voy a hablar de las dos que tenemos en Colombia, teriparatide o romosozumab. Y en ese orden de ideas lo que tengo que definir es que el teriparatide lo voy a utilizar, lo debo indicar por 2 años, una aplicación inyectable que se hace todos los días por 2 años al paciente, o si no utilizar romosozumab que se utiliza una vez al mes y se va a utilizar por un año. Y miren que todos los pacientes indican calcio y vitamina D como terapia concomitante al lactoformador. Va a dependerse, aquí va a entrar una cosa, el tema va a ser que cuando yo evalúo a los 5 años, por ejemplo, el paciente o con bifosfonato, debo considerar si existe la posibilidad de descanso terapéutico y reevaluar el riesgo de fractura a de 2 a 4 años si voy a hacer un descanso terapéutico o unas vacaciones. Una cosa importante, para denosumab no se hacen vacaciones, solamente aplica para ácido solendrónico y para alendronato. De resto, para las demás terapias no existe la posibilidad o no se, la posibilidad sí la puede hacer, usted lo puede hacer, pero estaremos haciendo mala práctica de utilizar, de hacer vacaciones terapéuticas. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene esa fractura durante el tratamiento de esto, lo que tendríamos que pasarlo a otra forma o cambiar a otras terapias. Miren, esta gráfica fue de un estudio publicado en Lancet y nos muestra tanto para fractura vertebral como para no vertebral cuáles son las mejores opciones que tenemos. Y obviamente los autoformadores van por encima por el mecanismo de acción y por lo que se va a lograr. Pero miren cómo tanto denosumab todos los antirresortivos van a estar a favor, la gráfica va a favor de ellos, a diferencia de lo que pasa con fractura no lateral donde teriparatide y rosuvastatin seguido de terapia secuencial, y es una cosa importante, el osteoformador no se indica y se queda ahí. En este momento, aprobado en Colombia, la dosis de teriparatide es una dosis única dosis única en la vida, igual que romosozumab. Existen estudios y hay poblaciones pequeñas que están en la China y donde han utilizado dosis repetitivas de teriparatide, pero no es lo que tenemos disponible para Colombia y no es la aprobación ni la recomendación que se tiene. Pero miren esta gráfica en el mismo que publica el estudio de Lancet 2022 y observen cómo denosumab y ácido alendrónico versus alendronato y el cambio en la densidad de mineral ósea a los 10 años. Es una cosa importante, los pacientes con alto y muy alto riesgo, la recomendación, sobre todo los altos riesgos, los muy altos riesgos sabemos que es un osteoformador, pero los pacientes con alto riesgo, cuando yo comparo una terapia inyectable versus una terapia oral, por ejemplo, alendronato oral, seguramente si yo le doy de 3 a 4 años, voy a lograr con alendronato, voy a lograr los resultados en cuanto a densidad mineral ósea. Pero miren que mucho más rápido se logra en el tiempo y permanece mucho más alto cuando se logra una terapia inyectable, en el caso, por ejemplo, de denosumab,
que favorecería adherencia en los pacientes. Ahora bien, uno tiene que preguntar es, bueno, ¿a quién le utilizo, a quién indico la teriparatide que se utiliza todos los días durante 2 años o a quién beneficio con romosozumab que se aplica una vez al mes durante un año? Hay pacientes para cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta y la recomendación que les doy es tengan en cuenta cuáles son las comorbilidades y cuáles son las contraindicaciones que existen. Si existe un paciente con teriparatide, no se debe indicar a los pacientes que tengan elevación inexplicada de la fosfatase-alcalina. Bueno, es que se elevó la fosfatase-alcalina porque tiene una patología de la vía biliar, se resolvió, es una cosa diferente. Pacientes con cáncer activo, con PTH elevada, con enfermedad renal crónica estadio 5, con enfermedades metabólicas óseas distintas a la osteoporosis primaria o inducida por glucocorticoides, obviamente en embarazo y lactancia, e hipercalcemia preexistente. Y romosozumab no se recomienda en los pacientes que tengan ACV isquémico o un infarto de miocardio. Alguna literatura dicen en el último año, pero en términos generales se extiende un poco más, embarazo, lactancia o hipocalcemia. Por eso es importante que todos los pacientes, cuando vamos a reformular la terapia, debemos de pedir calcio con ellos. Esta es otra guía que prácticamente nos muestra lo mismo. Clasifique el riesgo y de acuerdo al riesgo va a utilizar lo mismo. Y alto y muy alto riesgo se van con bifosfonato o con alendronato, ácido solendrónico, es decir, antirresortivo o denosumab, y utilizar muy alto riesgo agentes que son autoformadores. Eso resume esta gráfica que anteriormente que le mostraba con la clasificación de riesgo, y es que si yo tengo un paciente con bajo riesgo, lo que voy a hacer es reevaluar el riesgo de 2 a 4 años, igual que con riesgo moderado, pero los pacientes con alto y muy alto riesgo deben de recibir tratamiento. Y las mejores opciones de tratamiento ya las mostramos anteriormente, que serían las terapias inyectables, porque en más corto tiempo aumentan la probabilidad, o podría utilizar el endronato, pero teniendo en cuenta de que debo esperar 3 a 4 años para poder ver los resultados en cuanto a la ganancia de densidad mineral ósea. Esta guía es la guía colombiana y dentro de una semana va a ser publicada las nuevas recomendaciones y el consenso de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, que lo que prácticamente y en términos generales va a cambiar algunas de las recomendaciones en cuanto al nuevo tensitómetro, pero en este momento sería algo label porque todavía sé y conozco algunos datos del documento, pero no ha sido publicado o ha lanzado oficialmente. Y lo que dice es que dependemos la terapia, cuándo va a ser el tratamiento. La duración en el caso de alendronato va a ser de 5 años, en el caso de ivandronato va a ser de 5 años, en el solendrónico se va a hacer de 3 años. Denosumab se hace inicialmente por 5 años, pero el estudio de Freedom se lo extendió a 10 años. Y teriparatide, que aquí no estaba romosozumab en ese momento en Colombia, y por eso no está en esta gráfica, es 2 años. Va a depender, entonces tiene que definir usted. Luego de que tenga esta duración de tratamiento, ¿qué va a definir? Oiga, evalúe si se presenta una fractura en el tratamiento y si se presenta una fractura de tratamiento, ¿qué debe hacer? Pasar a un osteoformador. Pero si no, va a definir si se va a utilizar vacaciones terapéuticas o no. Recuerde una cosa importante, las vacaciones terapéuticas solo aplica para ácido solenónico y para alendronato, no aplica para las demás terapias. Si usted decide extender, hay que tener en cuenta de que en este momento lo que se recomienda más hablar de terapia extendida es de terapia secuencial. Termina con una terapia y pasa a la otra, porque la recomendación es baja en cuanto a la terapia extendida. Y el otro término que uno tiene que definir es la falla terapéutica o mala adherencia o pobre tolerancia. ¿Cómo definimos falla terapéutica? Un paciente que ha tenido 2 o más fracturas nuevas en los últimos 12 meses o que tenga una fractura o fragilidad después del mes 13 del inicio del tratamiento o que tenga una fractura o fragilidad con marcadores elevados de disminución de la densidad mineral ósea en 2 mediciones en un intervalo no menor a un año. En esos casos, entonces uno la única duda que le crea es en cuanto a romosozumab y nosotros como internistas la seguridad cardiovascular. Existen múltiples estudios y esto lo que compararon fueron los 2 estudios pivotales que hicieron para romosozumab y para endronato y miren las estadísticas y el número de casos de infarto de miocardio que se presentaron. Obviamente fueron un poco mayores en el caso de romosozumab en el estudio inicial, pero cuando compararon al endronato versus romosozumab son un poco diferentes. Y esta gráfica sí nos muestra claramente que no va a favor de uno del otro, pero es un estudio un poco en el registro inglés, es un poco más antiguo, eso fue publicado hace algunos años, y por eso les traigo este estudio que fue publicado recientemente, en el cual nos muestra la seguridad
cardiovascular de romosozuma versus teriparatide en pacientes con osteoporosis y observen en la población general, en todos los pacientes, que no se alcanzó a tocar el uno en cuanto a stroke, en cuanto a infarto de miocardio, sino a favor de romosozuma en cuanto a muerte, pero en el TRIMACE sí va a favor de romosozuma y por eso cuando uno lo compara, lo único que cambia es en la población específica de mujeres que no fue a favor en stroke y entonces uno tendría que individualizar. Tal vez tenga una mujer que tenga un antecedente de stroke, en esta mujer prefiero no utilizar romosozumab porque miren que los últimos estudios no van a favor de eso, pero si tengo infarto de miocardio sí podría considerarlo si requiere un osteoformador y está contraindicado el teriparatide. A la final que termina siendo un juego de ajedrez, una jugada en la cual uno tiene que definir riesgo-beneficio y miren la probabilidad de fractura y el riesgo de evento en un paciente. Entonces, a la final termina siendo riesgo-beneficio. Y por último, para poder dar espacio a las preguntas y prácticamente respetando los 30 minutos, es qué no hacer. Y miren lo que le pasó a este señor, y esto es importante, qué no debemos de hacer. No, no, gracias. No, mañana me hago una pequeña cirugía y el médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, y es una pavada. Igual una prima mía se lo hicieron, mira, te hacen un tajito acá, te levantan como si fuera un capó y te liman, te liman, te liman. Después te cierran, te cosen, te quedan pero divina. Hermosa la idea. El pelo de amígdalas. Entonces, es una imprudencia que cometió este señor. Tal vez vio que la interlocutora que tenía una alteración en su tabique nasal y le dijo que se iba a operar y le pareció gracioso, bueno, le comentó lo que le había pasado a su prima y en realidad fue una imprudencia porque ella no se va a operar de nariz, sino una cosa completamente diferente. Por eso es importante saber qué no debemos de hacer y qué imprudencia no debemos de evitar, que tenemos que evitar en los pacientes con osteoporosis. Olvidar que el ejercicio hace parte de la terapia. Una cosa importante, una cosa es el paciente con osteoporosis y otra cosa es el paciente que no tiene osteoporosis o que tiene bajo riesgo y que debo definir. Para los pacientes con osteoporosis, ¿qué debo buscar? Ejercicios que mejoren la flexión y la extensión de la columna vertebral, fortalecimiento de la musculatura del core para poder a evitar o disminuir la caída, ejercicios de equilibrio y coordinación, ejercicios de marcha y caminata y ejercicios de yoga y pilates modificados y ejercicios de bajo impacto que ayuden a la densidad mineral ósea. Pero si yo no tengo osteoporosis, ¿qué debo hacer? Ejercicios de carga y resistencia, ejercicios de salto e impacto para poder aumentar mayor la densidad mineral ósea y poder tener una mejor salud ósea. Y recordar siempre ejercicios de fortalecimiento de las extremidades y estiramiento para evitar fracturas. Pero otro que no se debe olvidar es que los pacientes con osteoporosis deben de suprimir por completo el tabaquismo, no deben de tomar alcohol y deben de tener un estilo de vida saludable con disminución de grasas saturadas, con disminución de comidas polisaturadas y alto contenido de azúcares que nos van a generar mucho más inflamación. Por eso, a la final, sé que en estos días está en controversia Karol G por una canción, pero a la final esta canción me gusta y a la final el mensaje que utiliza es, No podemos oigan, retroceder ya no ni puede recuperar el retroceder tiempo ni perdido, recuperar el tiempo pero sí perdido. podemos volver a empezar. Hay Tienen que la posibilidad de nacer volver a empezar y la probabilidad de volver a empezar con esos pacientes para que mañana sea más bonito es sencillo. Es ahora y hay que actuar en este momento cuando tengamos nuestro paciente para tomar la mejor decisión y poder ayudar a que se disminuya el riesgo de una fractura osteoporótica y sobre todo una fractura osteoporótica mayor. Muchísimas gracias y en este momento damos espacio a las preguntas, comentarios y aportes que tengan.